enamoré de una mujer, de una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Yo me enamoré de una mujer. Caballeros, amigos descendientes de sefaraditas, la Embajada de Portugal y el Centro Carvajal Sefarad les da la bienvenida a la sesión Presentación de Portugal, en la que se tratarán dos importantes temas: Portugal, su economía y las oportunidades de negocio que ofrecen las empresas mexicanas. Para esta ponencia tenemos el honor de tener entre nosotros al señor Álvaro Cunha, consejero económico y comercial de la Embajada de Portugal en México. Para el segundo, la Ley de Concesión de Nacionalidad Portuguesa para Sefaraditas. Tenemos invitado desde Portugal al señor Pedro de Sousa Lucena, abogado especialista en Derecho de Nacionalidad Portuguesa. Bienvenidos. Mi nombre es Katia Shkolnik, soy la directora y fundadora del Centro Carvajal Sefarad. Somos el único centro especializado en criptojudaísmo en México. Criptojudaísmo significa los judíos secretos que llegaron de Sefarad, aunque han existido criptojudíos en diferentes épocas cuando no se les ha permitido vivir a los judíos de manera libre. En este caso estamos hablando de la gente que salió de España y Portugal. Tenemos más de 15 años de estar trabajando en este tema. Somos una asociación civil multidisciplinaria, académica y cultural que fomenta la investigación de la comunidad judía que llegó a partir del siglo XV, porque continuaron llegando posteriormente al Nuevo Reino de León y a la Nueva España, tras su expulsión y conversión forzada en España y Portugal. Como centro, es nuestra misión rescatar y preservar esta herencia sefaradí, y para esto contamos con diferentes departamentos: investigación, genealogía, evidencias arqueológicas, documentación fotográfica, genética y ADN. Asimismo, impulsamos la creación de redes de personas y de ideas, así como el intercambio de información entre académicos, investigadores intelectuales, artistas y descendientes de sefaraditas alrededor del mundo, invitando a los descendientes a compartir su historia y recordándoles que tienen una historia en común, una identidad y unos ancestros valientes que lucharon para sobrevivir y lograr que ustedes estén hoy aquí presentes celebrando su memoria. Durante años, nuestra labor ha sido identificar todos estos elementos por medio de investigaciones de campo, de documentación histórica y de genealogías. De esta manera podemos conocer nuestra historia y entender por qué aquí tenemos prácticas y tradiciones locales únicas en nuestra región y por qué la gente del noreste tiene una cultura tan propia y tan diferente del resto del país. Debemos cuidar nuestros municipios, los cuales son tan diferentes, sin esos colores vivos que vamos a encontrar en el sur o en el centro de México, sin pirámides, sin ventas de comidas en las calles, sin fiestas religiosas, con una arquitectura única y generalmente con una pequeña capilla. Tenemos una arquitectura única y en ese tipo de cosas nos vamos diferenciando en general. Durante mucho tiempo he escuchado que no hay personalidad en nuestros municipios, pero yo creo que estos municipios hablan por sí mismos y cuentan una historia clara en esa austeridad y en ese silencio. Justamente cuentan una historia de criptojudaísmo. Es tiempo de acabar con el vacío histórico. Desde hace muchos años hemos asegurado que aquí hay origen sefaradita. Se ha luchado contra el negacionismo y se ha demostrado que todas estas familias son una sola. Por medio de diplomados de investigación sefaradita hemos abierto una puerta al pasado para muchas personas. Para nosotros fue primordial que en el 2015 España y Portugal iniciaran la Ley de Concesión de Nacionalidad para los judíos sefaraditas, ya que desde entonces el Centro Carvajal Sefarad ha realizado
genealogías y ha apoyado a cientos de personas en este proceso con éxito, ya que consideramos que esta restauración es de una gran importancia histórica. Por un lado, nos ha permitido recopilar cientos de genealogías y crear un mapa histórico abundante y al mismo tiempo demostrar lo que siempre hemos dicho, que esta región tiene un origen judío. Por otra parte, como centro especializado en criptojudaísmo, invitamos a la gente a vivir este momento histórico bien informados sobre sus antepasados y su historia, ya que es un proceso que debe disfrutarse y servir para recuperar su origen y no solamente realizar un trámite. Y así nos damos cuenta que esta herencia es mucho más grande de lo que sabemos o de lo que nos imaginamos, porque nos define. Y la historia de nuestros antepasados trasciende lo que hemos escuchado y leído y es mucho más que la historia oficial o la que está en los documentos históricos o en los archivos de la Inquisición o en las versiones antiguas. Estos fundadores y pobladores no tuvieron voz y se encargaron de crear un mundo en el que solo vivieran ellos. A esto le llamó el universo encriptado de la comunidad judía del Nuevo Reino de León. Y no solo porque vivían como criptojudíos, o sea, judíos secretos, sino porque además de todo, desarrollaron un lenguaje encriptado en todo lo que hicieron. Incluso su comunicación entera estaba encriptada. Y para entenderla, debemos primero comprenderlos. Se encargaron de que la mayoría fueran primos, que siguieran prácticas definidas, que tuvieran una gastronomía en la que no se combinara por ninguna razón la carne y los lácteos, y que en ese minúsculo menú no hubiera puerco. O sea que por más de 4 siglos han tenido un menú kosher. Pues sí, estos ancestros sabían lo que hacían y planearon los matrimonios de manera que pudieran sobrevivir su linaje y su identidad. Actualmente, el Centro Carvajal ha logrado un mapeo enorme y bien definido de las familias y las regiones en que habitaron, quiénes se casaron con quién y qué obligaciones judías tuvieron para con esta comunidad y el desarrollo de esta. De esta manera hemos encontrado familias que por linaje heredaron la costumbre de la matanza sin dolor del cabrito, familias especializadas en cómo enterrar a los muertos, y así sucesivamente todos los mismos cargos que durante siglos y hasta el día de hoy tienen las comunidades judías del mundo. Y claro, debemos pensar que cuando estos judíos vivían en Sefarad, donde habitaron 1500 años, nunca dejaron de llevar estas costumbres. Por lo tanto, no es difícil de comprender que otros 400 años hayan podido continuarlas. Y así confirmamos que los Garza, Treviño, Villarreal, González, Cantú, De León, Rodríguez, Morales, Carvajal, Montemayor, entre otros, porque son muchos más, son una familia y el núcleo de una cultura que ha sido obligada a ser olvidada en los últimos años y que debe recuperar su verdadera identidad para cubrir el vacío generacional que tanta falta les ha hecho. ¿Y por qué Portugal? Lo mismo que se pregunta todo el mundo a los que nos gusta Portugal. Bueno, en este sentido no viene escrito. En este sentido les quiero contar que nosotros estamos realizando investigaciones en Portugal y próximamente vamos a hacer una película documental sobre los judíos del Nuevo Reino de León y de Nueva España. Y es que Portugal, a final de cuentas, es muy similar a nosotros. La mayor parte de los judíos que llegan aquí a vivir vienen de la raya de Portugal, donde es la frontera. Y cuando estos judíos son expulsados o huyen de España, se van a Portugal, donde van a quedar pues atrapados y de ahí van a salir. Entonces, cuando vamos a Portugal encontramos que tenemos las mismas costumbres. Otra cosa, por ejemplo, es que vamos a ver que las genealogías dice español. Claro, porque si decías portugués, era un sinónimo de ser judío, entonces no podías poner portugués. Claro, tenemos gente como Benavides, Páez de Benavides, que dice portugués y claro, estaba en la mira, o Alberto del Canto. Entonces la gente se ponía español, pues para ver poder evitar ese tipo de situaciones. Y luego vamos a Portugal y encontramos que la gastronomía y que las costumbres y que la gente se parece a nosotros en la raya. Y vamos a Castelo de Vide y vamos a Belmonte y a estas zonas y encontramos que además se parecen a nuestros pueblos. Y realmente
Sabemos que en ese momento la mitad de la familia se quedó allá. Y si se hacen un estudio de ADN, van a encontrar que parte de ustedes están aquí. Y la demás familia está en varias partes del mundo, ya sea los que vivieron en algún lugar o los que se quedaron. Actualmente el Centro Carvajal Sefarad tiene colaboraciones con diversas organizaciones en España, Portugal, Israel y Texas. Para terminar, porque yo realmente quiero que escuchemos también a nuestros invitados, el Centro Carvajal, estamos ahorita, como les decía, en la etapa de una preproducción de una película. Los invitamos, sus testimonios son importantes y obviamente, seguramente tienen familiares, abuelas, gente que quiera contarnos algo de esa importante historia. Y en una segunda etapa tenemos la realización de un museo aquí en Monterrey. Justamente ambos proyectos es para que cuenten nuestra historia. Entre las cosas que hemos descubierto, el Centro Carvajal, son varios años ya que hacemos expediciones arqueológicas y hemos encontrado evidencias muy importantes alrededor de Nuevo León y Coahuila, las cuales también podrán conocer en su momento. Y bueno, por ahora los invito a acercarse a nosotros, a conocer su historia, participar en nuestros diplomados, realizar su genealogía, si gustan realizar el trámite para Portugal, y también ser parte de esta misión para que esto sea una historia viva. Ahora vamos a invitar primeramente al señor Pedro Lucena. El señor es el licenciado Pedro Manuel Ferreira de Sousa Lucena, abogado especialista en la nacionalidad para sefardíes. El señor Lucena es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Portuguesa, abogado pasante desde el 83 y registrado como abogado en el Colegio Nacional de Abogados de Portugal. Fue asesor del secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 87 al 90, habiendo acompañado y participado en diversas iniciativas legales relacionadas con las comunidades portuguesas en el extranjero y en cuestiones de derecho de inmigración. Como abogado participó en el proceso de reconocimiento legal de entidades religiosas sin fines lucrativos, incluyendo algunas vinculadas a la comunidad israelí. Practica derecho predominantemente en las áreas de derecho de nacionalidad, derecho comercial y de sociedades, derecho laboral y derecho de familia. Bienvenido, Pedro. Primero tenemos que abrir un poco la puerta al pasado para comprender por qué. El nombre de judíos sefarditas se refiere a los descendientes de los antiguos judíos y a las comunidades judías tradicionales de la península ibérica, que es Sefarad y que quiere decir Portugal y España. La presencia de estas comunidades en la península ibérica es muy antigua e incluso mucho antes de la formación de los primeros reinos cristianos e incluso de Portugal. Hasta el siglo XV, la integración de los judíos en la vida del Reino de Portugal era completa y total, e incluso muchos judíos ocuparon lugares prominentes en la vida política y económica portuguesa. Sin embargo, todo cambió desde finales del siglo XV. Después del Edicto de Alhambra de 1492, y de la persecución llevada a cabo por la Inquisición española, un gran número de judíos sefarditas españoles buscaron refugio en Portugal y se establecieron en las comunidades judías portuguesas y en particular en la zona de la raya entre los reinos de Portugal y de España. Sin embargo, el rey portugués de entonces, don Manuel, que inicialmente había promulgado una ley para protegerlos, luego ordenó la expulsión de todos los judíos sefardíes que no aceptaban el bautismo católico. Por lo tanto, muchos judíos sefardíes fueron expulsados de Portugal a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. En general, estos judíos peninsulares se establecieron, entre otros, en países como Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Norte de África, y más tarde en territorios de las Américas, como Brasil o también aquí en México. Los judíos que se quedaron en Portugal fueron sujetos a una conversión forzada.
fue creada una nueva categoría de cristianos, la de cristianos nuevos, que ocultaba el origen judío. Sin embargo, esto no impidió que estos nuevos cristianos estuvieran a salvo. El masacre de Lisboa de 1516, que duró 3 días y en que murieron más de 4.000 personas, es uno de los ejemplos de persecuciones que se han realizado. Según diferentes historiadores, cerca de 40.000 personas fueron acusadas por la Inquisición portuguesa y de estos más de 1.200 se quemaron en la foguera y más de 700 se quemaron en efigie. Muchos de los nuevos cristianos y judíos portugueses lograron escapar y abandonar el reino, estableciéndose en algunas partes del Mediterráneo, en el norte de Europa y en las Américas, de nuevo. A pesar de la persecución y la alienación de su territorio ancestral, muchos judíos sefardíes de origen portugués y sus descendientes mantuvieron no solo expresiones lingüísticas, costumbres y ritos tradicionales del antiguo culto judío en Portugal, conservando sus apellidos durante generaciones y algunos objetos y documentos con una fuerte relación conmemorativa con Portugal. De hecho, incluso hoy, en muchos de los apellidos de las familias judías sefardíes, la matriz portuguesa se conserva, aunque en algunos casos se mezcla con el castellano, como el caso aquí en Monterrey. Bueno, esta realidad histórica siempre ha estado presente en Portugal y siempre ha habido una conciencia de la injusticia y la persecución que han cometido durante siglos. Solo recientemente, especialmente solo después de la Revolución Democrática de 1974, la idea de que este serio error histórico necesitaba de ser reparado comenzó a ganar fuerza. Así, en 1989, el presidente de la República, Mário Soares, presentó en el barrio judío de Castelo de Vide, de que Katia habló hasta poco, que es en la RAE de Portugal, un pedido público y formal, en nombre del Estado de la República de Portugal, de perdón a los judíos y a sus descendientes por las persecuciones y masacres de que sus ancestros fueron víctimas. Y en 2003 realizó una visita presidencial inédita, completamente inédita, a la sinagoga Shaar Tikva en Lisboa como señal de respeto y de reconocimiento. Esto creó las condiciones para que en 2013 fue aprobada una enmienda a la Ley de Nacionalidad Portuguesa que reconoció por la primera vez el derecho de los descendientes judíos, de judíos sefardíes, a obtener la nacionalidad portuguesa. Sin embargo, no fue sino hasta 2015, con la publicación de un decreto-ley, el Decreto-Ley 30/2015, que vino a reglamentar esta ley y en la práctica estos cambios han empezado a tener efecto, solo a partir de 2015. Así, el artículo 6 de la Ley de Nacionalidad establece que el gobierno puede otorgar la nacionalidad por naturalización a los descendientes de judíos sefardíes portugueses baseada en requisitos objetivos comprobados de conexión a Portugal, como apellidos, idioma familiar, ascendencia directa. Y este punto es particularmente importante, esta ley también establece expresamente que para este caso específico no se aplican los requisitos que son exigidos para otras naturalizaciones, como el requisito de conocer el idioma portugués y de residir legalmente en Portugal. Lo que bien se comprende, porque si el objetivo era de reparar una injusticia histórica que llevó a miles de judíos a huir a los 4 rincones del mundo, no tenía sentido ninguno, es decir, que debían hablar portugués o residir en Portugal. Es por esa razón que las solicitudes
Generalmente se envían por abogados o otros representantes legales de los interesados sin necesidad de pruebas lingüísticas o de viajar a Portugal. Por otro lado, el Decreto Ley 30/2015, que regula esta ley, establece que el gobierno puede otorgar la nacionalidad portuguesa por naturalización a los descendientes de judíos sefarditos cuando cumplan los siguientes requisitos. 1. Son mayores de edad o emancipados según la ley portuguesa. 2. No han sido condenados por una sentencia definitiva de un delito punible con máximo de 3 años de prisión o más de conformidad con la legislación portuguesa. Y 3. Que presenten y demuestren en su aplicación las circunstancias que determinan la tradición de pertenecer a una comunidad sefardí, a saber, entre otros, los apellidos de familia, costumbres, ascendencia directa sefardí. Por lo tanto, este mismo decreto reglamentario supone la presentación de un certificado de una comunidad judía con estatus de cuerpo religioso que solo la comunidad de Lisboa y la comunidad de Porto tienen, que acredita a lo interesado la tradición de pertenecer a una comunidad sefardí, materializado en particular por su apellido, por su genealogía y por la memoria familiar. Sin este certificado de origen sefardí, la posibilidad de obtener la nacionalidad portuguesa es prácticamente nula. Solo después de obtener este certificado se puede activar con suceso todo el proceso de obtención de nacionalidad en el Ministerio de Justicia portugués. Sin embargo, la gran ventaja de la forma como esta ley ha sido diseñada es que, una vez obtenido el certificado, la probabilidad de obtener esta nacionalidad, aunque no sea automática, porque es un poder discrecionario del gobierno, es muchísimo alta. Y los datos estadísticos demuestran que solo una muy pequeña porcentaje de casos, y en la mayoría por razones meramente formales, no ha tenido suceso. Como las comunidades reales de Lisboa y Porto solo emiten estos certificados cuando están convencidas de la realidad de las pruebas y de los argumentos presentados por cada interesado, es esencial que las solicitudes de certificación se aborden de manera seria, de manera profesional y como resultado de una investigación histórica sólida y bien hecha. Desafortunadamente, sabemos que el número de solicitudes de certificación ha aumentado dramáticamente en los últimos meses, en resultado de múltiples factores. El Brexit, la situación económica en Brasil, el fin de la ley en España, de que ya hablaremos, y esto ha resultado en un retraso significativo en la revisión de estas solicitudes por parte de las comunidades y, por consecuencia, en la emisión de certificados que permitan empezar el proceso del Ministerio de Justicia. Por otro lado, el propio proceso en el Ministerio de Justicia también sufre de retrasos significativos en resultado de la presión de solicitudes por parte de otros solicitantes de naturalización, en especial de nietos de portugueses, a quien ha sido recientemente reconocido también el derecho de obtener la nacionalidad portuguesa y con particular incidencia para los que residen en Brasil y en Venezuela. La tendencia, y este punto creo que es muy importante para vosotros, la tendencia es que esta presión de nuevos pedidos aumente en los próximos tiempos y que aumenten los retrasos en los casos. No sería serio si no lo hiciera. Aunque la ley portuguesa, a diferencia de la ley española, no ha establecido ningún límite temporal o una cualquier fecha de caducidad para que los descendientes de judíos sefardíes puedan pedir la atribución de la nacionalidad, la realidad es que esta presión de solicitudes puede justificar que en el futuro cercano se introduzcan algunas condiciones o limitaciones
para limitar un aumento descontrolado de solicitud. No solo por el tema de descendientes de judíos sefarditas, pero de una manera general para todos los pedidos de naturalización. La ley de nacionalidad es una ley estructural que trata de un derecho fundamental y en la tradición legislativa portuguesa no es normal establecer fechas de caducidad para que alguien pueda ejercer su derecho de querer ser portugués. Todavía, la prudencia más elemental aconseja a cualquier persona interesada en ejercer este derecho que lo haga lo antes posible. No solo para evitar que su caso se retrase mucho, sino también para evitar el riesgo de modificaciones en la ley que no favorezcan su interés. Para terminar, una pequeña palabra sobre la ventaja de obtener la nacionalidad portuguesa. Portugal es hoy un país moderno, muy bien integrado en la Unión Europea, con una buena calidad de vida, extraordinariamente pacífico y seguro y con una imagen internacional muy positiva. Ejercer este derecho de ser ciudadano de Portugal no es solo una forma de rescatar un pasado histórico y familiar que a menudo estaba oculto pero siempre presente y latente. También es la oportunidad de ser ciudadano de la Unión Europea con todas las ventajas de circulación y de empleo sin restricciones ningunas en cualquiera de sus países miembros. Y también es, en particular, la oportunidad de poder vivir, trabajar o de invertir en Portugal en un clima económico favorable que estoy seguro el próximo orador podrá explicar mucho mejor. Gracias. Álvaro Cuña, consejero económico y comercial de la Embajada de Portugal en México desde septiembre del 2013. Funcionario de AICEP, Agencia Portuguesa para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal, entidad pública portuguesa responsable de la promoción de las exportaciones, de la inversión extranjera y de la inversión estructural e internacionalización de la economía. Entre marzo del 2012 y septiembre del 2013, trabajó en el despacho para los asuntos económicos de una dirección de servicios regionales del Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal. Entre abril del 2009 y marzo del 2012, trabajó sucesivamente en el despacho de mercados de Europa y en el despacho del mercado de América del Norte de AICEP. Bienvenido, Álvaro. Buenas noches. Es un honor para mí estar aquí presente, aceptando la invitación del centro y de CAT en particular. La memoria de los hechos que nos traen aquí no era muy fuerte cuando yo era niño en Portugal. Por eso me da mucho gusto desde hace unos años que ahí en una plaza Santo Domingo, tendría que ser una plaza Santo Domingo de Lisboa, existe un monumento que celebra exactamente la masacre que refirió Pedro. Un señal curioso es que ese monumento fue inaugurado exactamente cuando era presidente del municipio el actual primer ministro de Portugal, António Costa. Portugal es bastante más que el turismo. Esta presentación es una presentación genérica que la única cosa que quiere es, de alguna manera, dejarles algunas referencias sobre que nosotros consideramos un país efectivamente moderno, un país diferente, homogéneo desde hace bastantes años, con algunas de las fronteras más antiguas del mundo. A nosotros nos gusta un poco ser un tanto narcisistas, donde tendríamos que empezar exactamente por decir quién somos. Revisando un poco dónde estamos. Bueno, estamos aquí al lado de España, sin
prácticamente fronteras geográficas que justifiquen que este país exista, pero aquí está. Y para allá del continente tenemos dos archipiélagos bastante importantes para las gentes que ahí viven y bastante importantes también para un dominio que les voy a presentar enseguida. ¿Qué es este? Un tema que desde hace unos años ocupa Portugal, que es el tema de los océanos. Tiene tradición, pero en los tiempos más recientes nos hizo nacer y crecer una importancia porque presentamos en las Naciones Unidas un pedido exactamente para extender nuestra plataforma continental. Si eso es aprobado, esperamos que sí, nosotros vamos a tener un área semejante a la de India. Esto no quiere decir evidentemente que la zona económica exclusiva se extienda así, pero quiere decir que tenemos derechos completamente diferentes de lo que existe en ese momento y nos permite a nosotros tener un mar, un océano cuyos fondos, cuyos suelos casi nadie conoce porque efectivamente nos presenta fuentes de energía, mineros, etc., muy poco conocidos, una riqueza que nos pone otra vez y una vez más y cada vez más en el centro. Nosotros creemos que es el centro exactamente de la economía del mar. Y esto pasa exactamente por la existencia de Azores, más o menos aquí en el medio Atlántico y de Madeira. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Viendo los sectores que son exportadores, podemos entender un poco qué es la economía de Portugal y de qué manera aquellos que les interesa invertir en Portugal podría ser interesante hacer alianzas. Afortunadamente tenemos ya algunas alianzas, algunos negocios con México. Es una cosa relativamente reciente, tiene que unos 15 años. El sector más destacado en que estamos presentes en México es el sector de construcción civil, concesiones, obras públicas. Este sector es un sector bastante destacado. No tenemos evidentemente la importancia del sector automotriz de México, pero tenemos por esto un clúster muchísimo curioso y que es un clúster competitivo. Y el dominio de autopartes en particular, siempre con predominancia de comercio con Europa, claro. Europa representa para nosotros más o menos un 60% de las exportaciones, que es, a veces para nosotros nos parece un poco una dependencia exagerada, pero hay ocasiones o hay países en que la dependencia es todavía más grande. El sector alimentario, que es un sector particularmente importante en México y aquí en particular también, es un sector en que tenemos algunas cosas curiosas para los mexicanos, como por ejemplo esto. Y evidentemente el vino también. Estos dos sectores, en particular el sector de textiles y vestuario, nosotros creemos que tarde o temprano vamos a tener posibilidad de hacer alianzas con México. Algunas asociaciones empresariales de estados donde el textil es importante nos reconocen como innovadores y conociendo nuevas tecnologías que podrán proporcionar exactamente estas alianzas. Las ciencias de la vida también para nosotros son importantes y aquí referimos a algunas de las empresas portuguesas que piensan bastante en este tipo de negocio. Veamos cuáles son los países principales de exportación. Y después de pasar de una forma muy breve algunos de los principales sectores de exportación, nos gusta presentarnos cómo somos, cuáles son las ventajas efectivamente de Portugal. No es apenas para comercio, es también para inversión, es también para visitar, de hecho. Bueno, la verdad es que nosotros geográficamente somos el país de Europa más cercano a toda la América del Norte, en particular a México. Desafortunadamente no hay vuelos directos, pero
Esto cuenta, esto pasa. Los muy famosos handgames, con todas las limitaciones, la verdad es que creemos que puede decir algo sobre las ventajas de Portugal. La educación también, la disponibilidad de personal calificado, la calidad de las escuelas de negocios, cómo se distribuyen los estudiantes de las universidades, de las diferentes carreras. La cuestión de idiomas en particular es una cuestión en que somos, yo diría, bastante competitivos. Muy probablemente, seguramente, porque somos un país chiquito, tenemos necesidad siempre de alguna manera de pensar en otras lenguas. Y eso hace con que sea bastante común que las gentes hablen al menos, además del portugués, el inglés, pero también otras lenguas. Los muy famosos servicios tecnológicos, tecnologías de información, pero de una manera más amplia, los servicios tecnológicos. Y este sector, podríamos decir sector, no es exactamente la palabra más adecuada, que nació hace algunos años y se desarrolló y sigue desarrollando de una manera verdaderamente sorprendente. Tenemos el gusto de tener algunas alianzas y algunas visitas y apoyar algunas empresas mexicanas, startups, etc., a lo largo de estos últimos años. Esto es particularmente importante. No olvidemos que estamos de alguna manera en un canto, ahí medio perdidos en Europa. Tenemos de un lado al océano y de otro lado a España. Entonces, las infraestructuras, no apenas las infraestructuras de comunicación con el resto del mundo, pero también las infraestructuras internas son muchísimo importantes. Y en ese rubro verdaderamente somos bastante competitivos y con eso conseguimos ultrapasar la limitación de estar exactamente en esa zona, algunos dirían periférica. Conexiones internacionales se refieren a apenas aquí, apenas 2 aeropuertos de las 2 principales ciudades, pero la verdad es que tenemos, por ejemplo, aquí en Faro, uno de los principales aeropuertos de turismo. Y no apenas ahí, tenemos otros y tenemos en Azores y Madeira y con bastantes conexiones internacionales. Algunos datos más sobre competitividad. Tenemos, como pasa con la gran mayoría de los países, un cuadro muy bien definido de tipo de incentivos que pueden beneficiar a las empresas. Pero para allá de ese cuadro, lo que importa aquí es lo siguiente: todos los negocios, todas las inversiones que se presentan en Portugal, evidentemente con negocios con algún interés y mínimamente bien estructurados, son bienvenidos. Nos da muchísimo gusto escuchar de mexicanos que conocen Portugal exactamente, que les encanta la calidad de vida. No tenemos unas aguas, porque estamos en el Atlántico, unas aguas a las temperaturas que hay aquí en muchísimas playas. No tenemos también unos inviernos así tan cálidos como existen en algunas zonas de México, pero tenemos un equilibrio entre la meteorología, la paz, la tranquilidad, que nos parece que realmente nos convierte en un país muchísimo interesante, no apenas para visitar, pero también para vivir. Bueno, yo creo que la gran mayoría de ustedes van a estar de acuerdo cuando visiten Portugal, que espero que sea mañana, exactamente, que vale la pena
y así me podrán decir después por qué Portugal. Gracias. Hayan disfrutado esta sesión. La idea es que, aunque parezca increíble, la mayor parte de la gente no conoce mucho de Portugal. Ahora que de repente hablo con mucha gente y me cuenta, sí, voy a estar por Portugal, es hermoso, es muy bello. Ahora con el tema de los trámites que hemos estado realizando aquí en Monterrey, en México y en otros lugares del mundo, la gente está muy apegada a España. Nosotros en Centro Carvajal hemos realizado los trámites de nacionalidad tanto de España y Portugal durante varios años. Entonces, y las investigaciones que realizamos en Portugal, pues para nosotros son muy importantes y nos damos cuenta que hay un campo enorme tanto para inversión como para turismo y también como para familiarizarnos un poco, porque vamos a encontrar que tenemos muchas relaciones. Yo los invito a que nos contacten. Somos un centro, somos una donataria autorizada. Nuestra misión es justamente trabajar y encontrar más sobre el nuevo Reino de León y la Nueva España. Sus historias son las más importantes para nosotros. Y bueno, si cooperan con nosotros y con las historias familiares, bueno, la idea es que tanto sus historias, sus genealogías, las costumbres de sus familias y sus abuelos puedan ser parte tanto de nuestra película documental como del museo que queremos abrir aquí en Monterrey. Bueno, Álvaro, Cuña, muchas gracias. Pedro, Lucena, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Si gustan, tenemos unos vinos portugueses aquí para tomar algo y también tenemos algo delicioso, que hablamos de la gastronomía, pero es una locura cada vez que vamos a Portugal. Mi hija se pierde con los pasteles de nata, y pedí ahí unos cuantos cientos. Así que espero que los prueben, pero además les voy a decir, esto no va a ser el único evento. Próximamente tenemos ya estamos calendarizando, tenemos diplomados de investigación sefaradita. De esta manera ustedes pueden conocer un poco más de su familia. Yo les puedo ayudar en estos diplomados a realmente saber qué costumbres, a identificarlas, porque sus familiares tienen estas costumbres, pero de repente no las reconocemos porque nos parecen que son pues, lo típico de aquí. Entonces no podemos saber que estas son parte de su historia. Y bueno, les avisaremos también, ya tenemos los mails de muchos de ustedes, nuestro próximo evento relacionado con Portugal y el siguiente también. Y siempre va a haber muchas cosas interesantes que hacer. Muchas gracias por su presencia y nos vemos pronto.